entomología forense tiene una larga historia documentada. Se remonta a siglos atrás, moldeada por científicos curiosos, casos emblemáticos y un reconocimiento legal ganado con esfuerzo. En esta lección trazamos ese recorrido desde los primeros casos registrados hasta la disciplina moderna en la que te estás formando hoy. El viaje comienza. El primer caso de entomología forense data de la China del siglo XIII. El magistrado Sun Tzu describió una investigación de asesinato. Un hombre encontrado acuchillado en un campo. El investigador hizo que los trabajadores colocaran hoces en el suelo. Las moscas azules se posaron solo en una, atraídas por rastros invisibles de sangre. El dueño confesó. Sun Tzu lo registró en el lavado de los errores, el primer uso documentado por escrito. Luego, siglos de silencio. Después de Sun Tzu, no hubo avances hasta 1668. Francesco Redi demostró que los gusanos provienen de huevos de mosca, no de la descomposición, un hallazgo biológico clave. Luego, en 1855, el médico francés Bergeret de Arbois usó insectos para estimar la hora de la muerte en un tribunal. Para 1894, Jean-Pierre Megnin organizó la sucesión de insectos en oleadas predecibles. Veremos esas a continuación. Perspectiva de Megnin, los insectos no llegan al azar, sino en oleadas predecibles vinculadas a las etapas de descomposición. Primero llegan las moscas verdes, luego especies para tejido en fermentación o secado y después especialistas en restos secos. Esta sucesión proporcionó a los investigadores un reloj biológico. Describió 8 oleadas. El concepto central aún impulsa la estimación del PMI en la actualidad. 3 científicos dieron forma a la entomología forense. Bergeret de Arbois fue el primero en usar evidencia de insectos en los tribunales. Megnin sistematizó la sucesión en 8 oleadas. Y Bernard Greenberg sentó las bases en Norteamérica con el primer libro de texto en inglés. Cada uno llevó el campo de la curiosidad a la credibilidad. Durante el siglo XX, la entomología forense pasó de casos judiciales aislados a una ciencia. Los primeros casos carecían de estándares. Los laboratorios realizaron estudios sistemáticos. Se formaron sociedades profesionales. Para la década de 1990, el campo contaba con revistas revisadas por pares, protocolos estándar y formación formal. Un cambio de la anécdota a la evidencia que la hizo defendible. La entomología forense cubre más que casos de muerte, productos almacenados, disputas urbanas, toxicología, delitos contra la vida silvestre y víctimas vivas. Cada una utiliza la biología básica en un contexto legal diferente. Este curso se enfoca en el trabajo médico-criminal, pero el alcance completo explica los métodos. Aceptar evidencia de insectos en la corte tomó tanto tiempo como construir la ciencia. Los primeros casos dependían de la discreción del juez. El estándar FRY de 1923 exigía la aceptación general en la comunidad de expertos relevante. Luego, en 1993, Daubert convirtió a los jueces en guardianes, requiriendo métodos comprobables, revisados por pares y con tasas de error conocida. La entomología forense tuvo que producir esa ciencia rigurosa, y lo hizo. Daubert no solo es historia, afecta cada PMI que estimas. Debes explicar tu método, mostrar respaldo de revisión por pares, indicar la tasa de error y demostrar que tu enfoque es aceptado. Eso no es burocracia. Hace que tu testimonio sea creíble y tu evidencia útil en la corte. Volveremos a cada requisito a lo largo del curso. La entomología forense se sostiene sobre 2 pilares. Rigor científico, métodos reproducibles, datos revisados por pares, incertidumbre cuantificada. Credibilidad legal, testimonio conforme a Daubert, cadena de custodia, informes defendibles. Ninguno es opcional. La historia del campo construye ambos al mismo tiempo. 3 casos definieron el campo. Bergeret, 1855, sentó un precedente. La sucesión de insectos estimó el tiempo transcurrido desde la muerte. Motter, 1898, proporcionó el primer estudio científico a gran escala sobre 150 cuerpos. Lord y Burger, 1983, demostraron que el desarrollo de moscas verdes podía producir estimaciones confiables del IPM para un tribunal. Cada uno impulsó la disciplina hacia adelante. Historia, la sucesión de insectos no es universal. Las especies de Florida difieren de las de Noruega, las tasas de descomposición, diversidad y estaciones varían geográficamente. Por lo tanto, los datos de referencia de una región no pueden aplicarse en otros lugares. El campo utiliza datos regionales y calibración local. En un caso, conoce las especies esperadas. La literatura publicada en entomología forense ha explotado. De unos pocos informes de casos del siglo XIX, el campo ahora cuenta con cientos de estudios revisados por pares sobre identificación de especies, desarrollo, sucesión, toxicología y estadística. Esta literatura hace posible un testimonio compatible con Daubert. Cada estimación en un caso real se basa en ese fundamento.
Esta historia no es solo un antecedente académico, cambia tu trabajo. Los protocolos de campo se refinaron mediante casos reales y fracasos en tribunales. Los estudios que citas se basan en décadas de investigación revisada por pares. Testificar representa una disciplina que ganó credibilidad. Ese contexto debería hacerte más cuidadoso, preciso y seguro. Esta línea de tiempo resume los hitos. Sun Tzu en 1235, Megnin en 1894, la fundación de NAFE, el fallo d'Aubert y la estandarización moderna. Cada paso se basó en el anterior. Tenlo en cuenta mientras avanzas. Cuando cubramos métodos específicos, los rastrearás hasta estos momentos. En entomología forense, la historia no está separada de la técnica, es la razón por la que la técnica existe. Para cerrar, 4 conclusiones. 1. Orígenes en la China del siglo XIII, con el marco de Megnin de 1894. 2. Bergeret, Megnin y Greenberg la avanzaron de casos a ciencia. 3. Ahora abarca aplicaciones médico-criminales toxicológicas de vida silvestre y urbanas. 4. d'Aubert exige evidencia comprobable, revisada por pares y con error cuantificable.